Muy buenos días, tengan todos ustedes a su podcast, Los Médicos También Pistean. Salud, Llaverito. Salud. Yo soy el Borre, soy médico residente de anestesiología del tercer año. Y yo soy Llavero, médico residente de cuarto año de psiquiatría. Bueno, para todos los nuevos, en este programa se van a tocar temas con respecto a la medicina, desde preguntas que nos manden a nuestras redes sociales, temas de actualidad como el COVID o temas viejos, historia, mitos y leyendas de la medicina moderna y también de la milenaria. También abordaremos temas sobre el vivir diario de los médicos, entre otras muchas cosas del mundo de la medicina, tanto para gente común como para médicos. Pero todo esto siempre va a ser basado en evidencia, nada de que mi tía, mi vecina o quién sabe quién me dijo, o que el líquido de las rodillas y esas mamadas, no. Aquí todo lo que se va a decir va a ser con fuentes de información por si a algún curioso le interesa, y también nos pueden decir si nos equivocamos, siempre y todo con bases científicas. Además, como no somos unos pinches robots como todos creen, también pisteamos y hablamos de otras cosas, otros temas, o sea, de muchas pendejadas. Para esto tendremos varias secciones de cultura pop, como algunos temas en común de todos, comida, vinos, películas, ya saben, pues, cosas que a todos les gusten o nos gusten, o quieren que ustedes hablemos esas secciones. Y pues acuérdense, todo esto va a ser entre bromas, cotorreo, copitas, invitados, todo esto en un ambiente relajado, donde vamos a responder sus dudas sobre la medicina. Y recuerden, todo sin tabús, sin ser políticamente correctos ni nada de esas jotadas. Acuérdense siempre, sin ánimos de ofender o herir los sentimientos de cristal de alguien. Todo esto, acuérdense, es en pro de la ciencia médica. Pero lo más importante de todo esto, Llavero, ¡salud otra vez! ¡Salud! Es que nos vamos a poner bien pedos, Llaverito. Uh-huh. Y claro, sin dejar pasar y siempre en segundo lugar, pues les vamos a quitar todas sus dudas médicas que están a nuestro alcance. Bueno, recuerden también mandar todos sus saludos, preguntas, sugerencias o temas a nuestras redes sociales para poder hablar de ellos en este programa en un futuro o hacer otros programas. Nos pueden encontrar en Facebook como Los Médicos También Pistean, como somos bien boomers. Nos pueden encontrar también en correo electrónico como losmedicostambienpistean@gmail.com. En Twitter como Los Médicos También Pistean o @lpistean, la L y la P van con mayúscula. En YouTube igual, Los Médicos También Pistean, y pues nos pueden encontrar en todos los lugares de podcast, tanto Spotify como Apple Podcast, Google Podcast e eBooks, como Los Médicos También Pistean. Y antes de que se nos pase, porque siempre se nos olvida ese pedazo, si creen que estamos haciendo un buen trabajo o dices, estos pendejos son a toda madre y nos dan muy buena información, además de que se necesitan también peluchidólares para poder seguir tomando, o quieren seguir escuchándonos con mejor calidad porque grabamos con lo que tenemos, nos pueden dar alguna donación o lo que les salga de su alma, de su caridad, en el paypal.me, que es paypal.me/lpistean. El link va a estar en todas nuestras redes sociales, nomás ocupas una cuenta de PayPal, le das clic y nos puedes donar desde 50 centavos hasta 1 millón de pesos. Bueno, entonces ya dicho todo esto, pues vamos a ver el tema que nos interesa. ¿Verdad, Llavero? A darle. Vamos. A darle. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, puerquitos? Espero que estén muy bien. Hoy tengo el gran privilegio y la gran oportunidad de tener conmigo y como invitada a una de mis mejores amigas y a la mejor psiquiatra que conozco y que conoceré, además de que vamos a trabajar juntos después. Ella es la doctora Llavero, es residente del cuarto año de psiquiatría. Una vez más, Llaverito, bienvenida, y a huevo, cómo no, volvemos a brindar. ¡Salud! ¡Salud! Pues porque también ella es bien borrachota, igual que yo. Bueno, hola doctor Llaverito. Borrego, es un gusto estar con usted el día de hoy, muy bien. Muchas gracias por la introducción, por la invitación y también por tanto joder para que participara porque me convenciste. Conté una anécdota rápida antes de seguir. La Llaverito no quería, hasta le dije a mi esposa, pinche Llavero, no quieres grabar conmigo y se hace pendeja todo el día y la chingada. Y hasta ahorita ya, de repente me marcó y me dijo, ¿cuándo grabamos? Y aceptó la cabrona. Diles por qué aceptaste nomás. La verdad acepté porque leí el guión y me presentaba como una de sus mejores amigas y una de las mejores psiquiatras. Y pues como todos los médicos somos un poquito narcisos, dije, va, está bien, me convenció. Bueno, entonces comencemos con el tema que nos importa hoy en nuestra sección principal, la que se llama Salud
Otra Salud. vez, Llavero, vamos a brindar. Salud. Y medicina. Entonces, hoy hablaremos con esta pinche experta sobre el tema, ya que últimamente está de moda este tema con esto del COVID, del encierro y todo eso, y pues vamos a ver algo que, pues, que se nota, aparte, que es un tema que está en muchas partes del mundo, esta patología. Entonces, vamos a quitar algunos estigmas, pues, o vamos a quitar todo lo que nos han dicho nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras jefas, o los amigos, cualquier cosa que nos han dicho, que cuando estamos deprimidos y todo, y que no queremos salir algún día, o un solo día que no queremos salir, que nos dicen, échale ganas, ponte las pilas, y cosas así. O de que estás en el cuarto y tienes simplemente ganas de llorar o cosas de esas que también te dicen, no llores, sal o cosas así. Vamos a quitar esos tabús de este tema con la experta que es la Llavero. Pues vamos a ir un poquito más ahí haciendo estas cosas. Estos temas que vamos a sacar el día de hoy, las fuentes de información, va a ser el DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras. Lo pueden buscar, está en Google y en PDF, en lo que quieran. Entre otros artículos que vamos a ir mencionando desde antes de hablar de ellos. También interesante de esto es que si tienen alguna duda extra o algo, que les salga el gusanito de la duda y lo busquen en Google. Es muy fácil. Entonces, Llavero, pues para empezar primero, ¿qué es el DM5? Bueno, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Fue lanzado en 2013 y pues hasta ahorita es como la última edición, ¿no? Más que ser una Biblia, como mucha gente lo cataloga, porque hasta nosotros a veces, es una enciclopedia, porque prácticamente vienen los conceptos que utilizamos para hacer diagnóstico. Es más un libro como de definiciones y conceptos, ¿no? El DSM-5 es importante porque fue lanzado por la Asociación Psiquiátrica Americana y pues en esa nos basamos para todo lo que hacemos prácticamente. Hay otras clasificaciones, por ejemplo la del CIE, en este caso el CIE 10 que todavía está vigente. Sin embargo, los criterios son muy parecidos y nos basamos más en el DSM-5. Y Es que pues eso es el principalmente. CIE-10 es una mamada, Llavero. Pinche Sí, CIE-10 te da sí, sí. diagnósticos bien raros. Un ovni abajo de una piedra y cosas así. Sí, y en psiquiatría también. La verdad es que es mucho más descriptivo en algunas cosas que el DCM tiene como más diagnósticos, pero en general, digamos que los conceptos para hacer diagnóstico están mejor explicados a mi punto de vista en el DCM y pues es el que usamos, ¿no? Excelente, Llavero. Ujú. Bueno, entonces pues ya sabiendo de dónde vamos a sacar la información, por si alguien la quiere buscar y pues obviamente la podemos discutir en los comentarios después, siempre basada en evidencias, acuérdense, nada de que es que mi tío es psiquiatra y en él, porque también hasta los especialistas como nosotros nos equivocamos. Tiene que tener una bibliografía, una base científica para poder decirlo. ¿Estamos? Va. Ok, Llavero, entonces continuamos con la pregunta o con el tema principal ya completamente. ¿Qué es la depresión? O sea, Bueno, ¿qué con esa madre? Porque todo el mundo la dice, la escucha, pues es una enfermedad, ¿qué chingados es esa madre? bueno, mira, poniéndonos así muy técnicos, la depresión es una alteración patológica del estado de ánimo, donde hay un descenso del humor. En sí es un síndrome pues muy complejo donde no nada más está ese descenso del estado de ánimo, sino también hay otro tipo de síntomas de los cuales vamos a ir hablando poco a poco. ¿Qué lo hace diferente, perdón, a ponerte triste o andar achicopalado y todo eso? Pues que hay una disfunción como tal, o sea, la depresión es una afección global en la estructura del individuo. Entonces, en definición, eso es la depresión. Ok, entonces como dicen coloquialmente a todos, pues es estar achicopalado, ¿verdad? O Sí, sea, todas esas cosas. Ok. eh, Entonces, ¿el término depresión en sí es una enfermedad o es un síntoma? la depresión es una enfermedad, es un síndrome prácticamente. La tristeza es un síntoma, pero Ok, la depresión incluye más que la tristeza, o sea, es el estado de ánimo bajo, pero también te puede dar síntomas cognitivos, te puede dar síntomas volitivos, diferentes síntomas que vamos a ir explicando más adelante, pero que causen disfunción. Por ejemplo, el síntoma de tristeza puede estar presente en cualquier etapa de la vida, no sé si nos cortaron o si perdimos lana o lo que sea, pero no nos va a dar disfunción. Probablemente solo nos sintamos tristes y ya. Pero ya hablar de una depresión es que hay una disfunción. Eso es algo básico para poder hacer el diagnóstico. excelente. Bueno, nomás para que el público en general, el síndrome como definición es un conjunto de signos y síntomas. O sea, son cosas que van a formar una gama de, o sea, son una gama de síndrome, de signos y síntomas que van a formar un síndrome. Entonces, el síndrome viene antes del diagnóstico. Eso es algo que nos usamos nosotros para orientarnos y poder hacer diagnósticos mucho más precisos.
Ujú. Excelente, Llavero. Y entonces, ¿cuántos tipos de depresión existen entonces? Pues mira, de acuerdo al DSM-5, que es en el que nos vamos a basar ahorita, perdón, son 7 que vienen así como reconocidos. Te digo, hay otras clasificaciones dependiendo de donde lo busques, pero de acuerdo al DSM está primero el trastorno de desregulación del estado de ánimo. Ese es en niños. Realmente cuando hablamos de depresión no lo tocamos mucho porque es más que nada con alteraciones conductuales en los niños. Pero como empiezan así muchas de las depresiones, lo menciona el DSM-5 como el primer trastorno. Después Ok, tenemos el trastorno depresivo mayor. Después tenemos la distimia, que es el trastorno depresivo que es persistente. Después está el síndrome disfórico premenstrual, el síndrome depresivo inducido por sustancias, la depresión causada por una afección médica y otros trastornos depresivos específicos, es decir, aquellos que no se les encuentra como que una causa y que tampoco entran en criterios de los anteriores. entonces, con todo esto que nos dijimos, concluimos que está bien cabrón diagnosticar depresión. O sea, no es fácil, no se va a diagnosticar tan pelada como el amigo te diga, oye, ¿sabes qué? Es que te así, estás deprimido. Nel. O sea, puede que te digan que estás triste, tengas alguna otra cosa. Entonces, es difícil. Por eso tienen que ir con un especialista siempre a que les den el diagnóstico certero. Exactamente. Sí, es Ok. difícil. Entonces, como nos dijiste que había un chorro de especificaciones de depresión, así de que hay diferentes tipos y todo, ¿a quiénes afecta el trastorno de depresión mayor, que es el que nos interesa ahorita un poquito más? Ese es el que más vamos a centrar. Pues mira, el trastorno depresivo te puede afectar desde la etapa infantil hasta los ancianos, ¿no? Hablando ya más estadísticas, se dice que afecta aproximadamente a 350 millones de personas en el mundo. La prevalencia va a ser muy variada, depende de donde la busques, pero pues los gringos que escribieron el DCM te dicen que es aproximadamente el 7%. En México pues no tenemos como muchos números, pero en la última encuesta epidemiológica psiquiátrica la incidencia fue el 3.3%. Entonces, lo puedes encontrar desde los niños hasta los ancianos, pero la edad media es más o menos entre la adolescencia, 20 y 30 años. Es más o menos cuando te empieza a dar, ¿no? Pero te digo, puede presentarse muchísimo antes. Me ha tocado ver niños de 5 añitos que ya tienen síntomas depresivos. A la madre, desde 5 años ha tocado ver, Llavero. Sí, sí, sí. Obviamente las manifestaciones son muy diferentes a un adulto y pues lo vamos a hablar también más adelante, pero desde etapas muy tempranas, incluso desde antes, ya podemos ver algunos síntomas depresivos. Ok, y en lo que se dice de que a las mujeres les da más que a los hombres. Bueno, esto sí es cierto. Ya después que hablemos un poco más de la etiología, lo vamos a ver, pero así en términos muy generales, a las mujeres tienen hasta el doble de riesgo que los hombres, sobre todo por la cuestión cultural, ¿no? Recordemos que pues en países como México, la mujer tiene menos acceso a la educación, vive más violencia intrafamiliar, y si a eso le sumas todos los factores hormonales, la función tiroidea, que generalmente las mujeres tendemos a tener más problemas tiroideos, pues ahora sí que estamos más jodidas, ¿no? Ok. Bueno, entonces esto no es nada de cosas. Ahorita como estamos con el orgullo gay el mes, no tiene nada que ver con ser misóginos. Bueno, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Me pendejé. Pero, pero pues bueno, entonces así dicen las estadísticas. No es cosa de Exacto, nosotros, es cosa de ser objetivo. exactamente. ¿Está bien? Entonces, ya vimos que hay un montón de trastornos, estamos enfocándonos en un trastorno principal. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de qué es el trastorno de depresión mayor, ya ver? Perfecto. Ok, Mira, entonces, perdón. ¿qué es esa madre? Bueno, el trastorno depresivo mayor es una alteración, como te comenté, del estado de ánimo. Va a haber un descenso del humor y además de la tristeza o el descenso del humor, que es lo más característico, va a haber síntomas de diferentes grupos, ¿no? Los dividimos en síntomas afectivos, síntomas cognitivos, síntomas volitivos y síntomas somáticos. Para hacerlo más Ok, sencillo, los afectivos son todo lo que tenga que ver con la tristeza. Podemos encontrar sentimientos de culpa, sentirnos solos, sentirnos tristes, sentirnos decaídos. Puede haber incluso irritabilidad. En los adultos mayores y en los hombres es muy común que en vez de ponerse tristes se encabronen o se enojen. Entonces, esa parte, todo lo que sentimos en cuestión del afecto, pues compone los síntomas afectivos, ¿no? Como el nombre lo dice. Eso es lo principal, es lo que más lo caracteriza. Sin ujú, embargo, en mayor o menor grado va a haber síntomas de los otros tipos, por ejemplo, los de cognitivos. Los síntomas cognitivos es donde nos desconcentramos, no ponemos atención, se nos olvidan las cosas, y ahí es donde ya puede haber alteraciones como los pensamientos de muerte, que es una de las mayores complicaciones de la depresión que vamos a ver más adelante. O sea, ok, se friega el afecto
y cognitivamente empezamos también a disfuncionar, ¿no? En la cuestión volitiva es donde nuestra voluntad se encuentra abatida, o sea, no tengo ganas de hacer las cosas, ya no disfruto las cosas que hacía antes, descuido mis labores, descuido mis relaciones de pareja, mis relaciones familiares, e incluso puedo llegar a tener así como cierto retraso psicomotor, o sea, como que andar más lento, con más hueva, ¿no? O sea, Y andarme ahí respecto, pendejo. exacto, y respecto a los síntomas somáticos, pues ahora sí que el síntoma que tú quieras, generalmente lo atribuimos a dolor de cabeza, que se sientan cansados, y aquí es donde ya vienen las alteraciones del sueño y el apetito, que también pueden ser muy características de los trastornos depresivos, ¿no? Entonces, todos estos síntomas se van a presentar, no tienen que estar presentes todos como tal, vamos a verlo ya cuando hablemos de los criterios como tal, pero aquí lo importante es que además de tener estos síntomas, pues como son un gran grupo de síntomas, nos va a afectar toda la función de la vida psíquica del paciente. O sea, el paciente que tiene tristeza, pero aparte tiene hueva, no disfruta sus actividades, tiene retraso psicomotor, pues no va a poder trabajar, no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces ahí es donde ya empezamos a ver que está afectando su vida. Entonces la disfunción es lo principal para hacer un diagnóstico. Entonces toda la universidad me la pasé deprimido. Pues ahí habría que hacer como que rascarle a tus antecedentes porque pueden ser muchas cosas, pero sí, o sea, sí, sí a veces no nos damos cuenta hasta que lo leemos y lo vemos en retrospectiva y vemos que a la madre estaba deprimido esta etapa de mi vida, ¿no? Y a veces lo disfrazamos de otras cosas y así, pero pues a lo mejor, borrito, hay que buscarle. Con el alcoholismo, ya vero, salud otra vez. Salud. Ok, entonces, pues ya vamos a hablar, o sea, esto es lo que hacemos clínicamente, o sea, esto es lo que nosotros vemos y todo, pero Ujú. algo importante de aquí es el saber el por qué se dan todas esas cosas. Entonces, eso lo conocemos nosotros como etiología, o sea, el por qué, o sea, qué es lo que causa todas esas cosas para que se dé la enfermedad. Aquí vamos a tocar unos temas, bueno, vamos a hablar de otras chingaderillas así medio extrañas que vamos a ir explicando, la llavero y yo, para que sea más fácil entenderlo, porque pues hablamos de receptores, neurotransmisores y cosas que se puede escuchar así medio, a la madre, estos güeyes saben, pero son cosas bastante sencillas, ¿no? Ujú. Entonces, en sí, llavero, pues se dice que la causa es, hasta ahorita es desconocida, se dice que es multifactorial, o sea que son un montón de factores los que van a hacer que nos dé esta cosa. Entonces, ¿qué nos podrías explicar un poquito más sobre lo que es la etiología de la enfermedad, Yaverito? Bueno, mira, como comentas, la depresión es una patología que sí, es multifactorial. Realmente no hay una sola causa a la que lo podamos atribuir. Eh, Se pueden dividir las causas o lo que se ha visto que nos puede causar depresión en factores genéticos, factores ambientales y factores biológicos, ¿no? Empezando por lo genético, pues poniéndonos científicos, es una enfermedad que tiene una heredabilidad de aproximadamente 40-50%. ¿Qué quiere decir? O sea, se hereda. Se hereda, ajá, exactamente. Entonces, gran parte de su aparición tiene que ver con esto, ¿no? Con familiares que tengan depresión. Se dice que si tienes un familiar de primer grado, o sea, un papá, una mamá, con antecedente de depresión, tu riesgo aumenta de 2 a 4 veces. Entonces, los que tenemos, pues, papás depresivos, pues ya nos fregamos, ¿no? Esa es como la parte genética. Respecto a la parte ambiental, pues aquí es ahora sí que yo creo que de lo más complejo, porque esto se basa en las experiencias que tenemos. Esto va desde las experiencias propias de la infancia, o sea, cómo se desarrolló el embarazo de la mamá, cómo se llevaban mis papás de chiquito, cuando yo era chiquito, el tipo de crianza que me dieron, si mi mamá era afectuosa, si no, nuestro nivel socioeconómico, la exposición a violencia intrafamiliar, ya cuando crecemos el estrés escolar, el estrés si nos sometemos a bullying, ya todas esas experiencias que vamos viviendo también influyen. Entonces, si a eso le sumamos pues nuestro 50% de genética, pues ya ahí tenemos ahora sí que un súper riesgo, ¿no? Entonces, se dice que pues Entonces, como siempre, nuestros papás tienen la culpa. Ahora sí podemos, si llego deprimido y te digo, es que mi papá tiene la culpa de cómo soy, puede ser, ahora sí. no tal cual, pero sí influyen mucho. Entonces, todo esto, pues la genética y el ambiente nos van a hacer ahora sí entrar a la parte biológica, ¿no? Respecto a la parte biológica, pues ahora sí que es muy amplia. Hay varias teorías. Lo más conocido, y yo creo que pues en otras especialidades, cuando escuchan depresión, casi siempre se van a serotonina, neurotransmisores, todo esto. Pero ya que lo estudiamos, vemos que
tanto hay deficiencias en los neurotransmisores, de lo cual vamos a hablar más adelante, también están involucrados procesos inflamatorios en la depresión, ¿no? Entonces, el saber eso nos hace ahora sí que tomarla un poquito más en serio. Entonces, para la gente, bueno, esa es la teoría de los neurotransmisores. Ok, un Ujú. neurotransmisor, como pues, su nombre prácticamente nos lo dice, es una molécula que prácticamente es una cosa que va a mandar una señal dentro de nuestro cerebro. Para fines prácticos, eso es un neurotransmisor. Hay un montón, hay diferentes, dependiendo de dónde lo encuentres y pues ya, pero ya es muchas cosas. Entonces, para fines prácticos es algo que va a hacer que el cerebro y los nervios transmitan la información de un lugar a otro. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué moléculas, bueno, qué neurotransmisores son los que están implicados en esta enfermedad principalmente, ya ver? Bueno, mira, antes se creía que nada más era la serotonina. Como comenta el borrego, hay muchos neurotransmisores, pero aquí generalmente nos vamos a enfocar a 4, que es dopamina, serotonina, noradrenalina y glutamato. Antes se creía que la serotonina era la única culpable, pero ahorita ya sabemos que no es así, ¿no? Se ha estudiado y la teoría más conocida es la deficiencia monoaminérgica, es decir, de estos neurotransmisores, no nada más de serotonina. Se sabe que no es que nada más que falte la serotonina, porque a veces le decimos a los pacientes, es que estás deprimido porque te falta ahí una sustancia en el cerebro. No es nada más que falte la sustancia, puede ser cualquier falla en este neurotransmisor. Si el neurotransmisor no funciona, si el receptor de ese neurotransmisor no funciona, si hay alguna ahí alteración en las señales que están proporcionando, ahí es donde podemos tener depresión, ¿no? Entonces, la teoría monoaminérgica es esta: algún fallo en el funcionamiento tanto del receptor como de la molécula de dopamina, serotonina, noradrenalina o glutamato. Esa es la teoría más conocida, ¿no? La monoaminérgica, como le llaman. ¿Okay? Ok, Pero entonces la serotonina es la que te hace estar bien feliz, ¿verdad? eh, es una combinación de dopa, serotonina. Generalmente las involucradas más en el estado de ánimo son dopamina y serotonina. Pero sí, la serotonina es a la que le pegamos con el tratamiento más que a las otras, ¿no? Por así decirlo. Ok. También, por ejemplo, la serotonina es una de las moléculas que se libera bien cabrón cuando usas algún otro tipo de droga o algo. Pero esas drogas son para estimulación, que es diferente lo que usan los psiquiatras, que son para tratar una enfermedad. Entonces, si tú dices, es que me quiero poner bien loco con un medicamento psiquiátrico, pues no pasa eso. O sea, entonces, quítense también ese chip o pues ese prejuicio, ese tabú, ahora sí, Ujú. de que el psiquiatra te va a poner bien loco. No es cierto eso. O sea, eso es pura pinche mentira. O sea, te va a dar un medicamento para, para la afección, o sea, para la molécula que te falta y puedas funcionar como debes de funcionar. ¿Está bien? Entonces, Exacto. estos 4 amiguitos que tenemos son los que regulan prácticamente el estado de ánimo químicamente, porque pues lo conocemos así nosotros, ¿no? Entonces, ya lo dijo la llavero, es una desregulación de todo esto. Pues mira, hablando también de la etiología, siguiendo un poquito, y es una parte que me encanta, no nada más las monoaminas tienen que ver, como te comentaba, hay un mundo sobre artículos, de artículos nuevos, perdón, que han salido más o menos como de mediados de la década del 2000 a 2010 para acá, donde nos hablan que hay una influencia muy importante de factores inflamatorios en la depresión. Se ha encontrado que hay elevación de factor de necrosis tumoral, de las interleucinas, de interferón, etcétera, que son moléculas o son sustancias que están elevadas cuando tenemos alguna otra enfermedad. Por ejemplo, cuando hay artritis, cuando hay cáncer, cuando hay diabetes, cuando hay algún proceso inflamatorio, hasta una gripa. Entonces se ha encontrado que en pacientes que están totalmente sanos y que están deprimidos, hay una elevación también de estas sustancias. Entonces nos habla que hay como varias teorías, ¿no? Una, pues nos ayuda como a ver más qué onda con la etiología. Y otra, también nos abre como un camino diferente para poder tratar la depresión. O sea, no nada más ahora sí que con antidepresivos, sino ya le estamos tirando también a atacar el proceso inflamatorio. Entonces, es algo muy padre. De hecho, a quien le interese, ya después que pongamos las referencias bibliográficas, con gusto le podemos pasar artículos sobre eso y es una parte muy padre también. Entonces, aquí nos damos cuenta que pues, la depresión es una enfermedad, además de, ahora sí que multifactorial, pues muy compleja en cuestión de neurotransmisores y en cuestión molecular, ¿no? Ok.
Bueno, también había escuchado, ya ver, en la carrera, cuando llevé yo psiquiatría y todavía recuerdo un poquito, también nos hablaban de que existen otras teorías. Por ejemplo, está la teoría psicosocial, que nos dice que también tiene un impacto en el día a día que nosotros vivimos, que también tiene un impacto muy importante el cómo me creo mi mamá, si también me pegó mi papá, si pues se murieron la chingada los dos, o estoy triste, o en el trabajo me están chingue y chingue todo el día, en la escuela, en todo ese tipo de cosas, o que estamos todo el pinche día encerrados aquí, que no tenemos nada y estamos de ociosos haciendo podcast, que deberíamos estar haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué me puedes decir con respecto a esas teorías que también, que no son teorías alternativas, que quede algo, no es como que, creen, o sea, son tan fundamentadas en algo y pues creen que también es un factor importante en el juego de esta enfermedad? Claro, como lo comentaba previamente, todas las experiencias traumáticas que tenemos a lo largo de la vida, y traumáticas me refiero hasta una estructura familiar complicada, hasta un abuso sexual o el estrés que vivimos día a día en el trabajo, nos va a ir causando alteraciones estructurales en nuestro cerebro. Por ejemplo, si nos sometemos mucho tiempo a estrés, nuestra amígdala va a estar hiperfuncionando. Entonces, esto nos va a generar, por ejemplo, síntomas ansiosos. Entonces, también se altera el hipocampo, que es el que nos trae los recuerdos, ¿no? La memoria. Entonces, realmente va a haber mucha afección cuando nos sometemos a estrés. ¿Por qué? Recuerden que cuando estamos estresados o cuando hay algo que nos da miedo o algo que nos genera angustia, vamos a secretar más noradrenalina. Se va a empezar a activar todo nuestro eje hipotálamo, hipófisis, adrenal y vamos a estar como hiperactivos, ¿no? Para poder sacar ese estrés. Entonces, estar sometidos a estos niveles elevados de noradrenalina, de cortisol, nos va a provocar esas alteraciones estructurales que después nos pueden llevar a tener estas alteraciones en los neurotransmisores, por ejemplo, o esas alteraciones inflamatorias, ¿no? Entonces, definitivamente todo lo que vivimos nos va a, ahora sí que a fregar aún más, sumándole a todo lo que ya hablamos, ¿no? Para la etiopatogenia de la depresión. Entonces, pues sí, Ok. tienes toda la razón. Entonces, la noradrenalina, para fines prácticos, es la hormona, bueno, es el neurotransmisor que es nuestro transmisor de batalla o huida. Cuando Uh nosotros -huh. nos ponemos todos locos, nos ladra un perro o cualquier chingadera, esa que el corazón lo sientes así bien rápido y luego empiezas a respirar rápido, la pupila se te dilata y te pones así todo loco, todo a la expectativa de qué va a pasar. Eso es culpa de la noradrenalina. Y pues no es culpa porque es un mecanismo que tenemos los humanos para sobrevivir y es bien importante. Exactamente. Entonces, Llaverito, pues ya los signos y síntomas los tocamos, vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿qué te parece? Muy bien, va. Pues mira, ya hablando ahora sí que de lo bueno, como les comentaba, la depresión pues va a ser un síndrome, ¿no? Va a estar compuesto por diferentes tipos de síntomas, los cuales ya comentamos, pero que en general son del estado de ánimo, son de la cognición, son somáticos, son de la voluntad. Para hacer diagnóstico, ya como tal, vamos a utilizar los criterios diagnósticos del DSM-5, como ya lo decíamos, nuestra enciclopedia, ¿no? Entonces tenemos Ujú. que para hacer el diagnóstico de depresión mayor, el paciente tiene que tener más de los siguientes síntomas, de los que vamos a comentar ahorita. Tienen que estar presentes casi todos los días por un periodo mínimo de 2 semanas. Y uno de ellos debe ser o estado de ánimo deprimido o pérdida del interés. Entonces, los síntomas que menciona son estado de ánimo deprimido, disminución en el interés, son los dos principales que tiene que haber a fuerza uno u otro. Y después tenemos el aumento o pérdida del peso, insomnio o aumento del sueño, agitación o retraso psicomotor, es decir, andar muy lento o como muy agitado. Puede haber fatiga o pérdida de energía, sentimientos de culpa o de sentirse inútiles, capacidad disminuida para concentrarse, como les comentaba, los síntomas cognitivos, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Entonces, para fines prácticos, por 2 semanas, casi todos los días, debo de tener estado de ánimo bajo o pérdida de interés, más otros 4 de los que ya comentamos. Ok, entonces si ¿Okay? tengo todo eso, voy contigo. Sí. O con el psicólogo primero, como gustes. Ah, bueno, no, yo iría primero con el psiquiatra. Me gustan los chochos, entonces no soy de las terapias. Pues sí, eso es principalmente el trastorno depresivo mayor, ¿no? En base a esos criterios ya vamos a ir haciendo diagnósticos después. Por ejemplo, el trastorno depresivo persistente o lo que llamamos distimia
Son prácticamente estos mismos síntomas, pero aquí la duración va a ser diferente. Para una distimia decimos que los síntomas tienen que estar por 2 años y prácticamente presentes todo el tiempo. Obviamente la intensidad va a ser variada, ¿no? No siempre en 2 años voy a estar igual de triste, pero tiene que haber casi todo el tiempo, por 2 años, síntomas depresivos. Y en los niños o a los adolescentes les pides 1 año. O sea, si están deprimidos por 1 año casi siempre, es distimia, ¿no? Ok. Entonces, pues esos son los principales. Ya después tenemos los que ya comentábamos, ahora sí que las otras categorías. El siguiente es el trastorno disfórico premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual, pues es aquel que va a estar, ahora sí que, como su nombre lo dice, va a ser síntomas depresivos o ansiosos que van a estar relacionados con el ciclo menstrual. Generalmente van a iniciar en la fase premenstrual, es decir, tantito antes cuando empezamos con molestias, que los coliquitos, etcétera, y tienen que remitir después de la menstruación. Si los síntomas persisten, ya estaríamos hablando de otro tipo de trastorno depresivo. Entonces, para decir que es disfórico premenstrual, tiene que ser perimenstruación, o sea, cuando empieza y durante la menstruación y quitarse a los poquitos días o prácticamente en cuanto se acaba la, la menstruación, ¿no? Es bien Oye, entonces sí importante. es cierto eso de que se ponen bien locas, o sea, ya está diagnosticado y está presente como enfermedad, o sea, ya se pueden incapacitar, cuando se pongan bien locas pueden decir, ni madre, no voy al trabajo porque tengo mi trastorno disfórico premenstrual, chinguense. Bueno, no, aquí es bien importante, Borre, y qué bueno que lo mencionas, hacer esta diferencia, ¿no? O sea, muchas Ajá. mujeres tienen síndrome premenstrual, es decir, molestias físicas, dolor en las mamas y andan un poquito más sensibles, pero ya el trastorno disfórico ya te provoca una alteración en tu funcionamiento. Volvemos a lo mismo que les comentaba desde el principio, o sea, puedo yo andar a lo mejor un poco irritable, con dolor en las mamas, llorando por todo, pero mientras yo pueda seguir haciendo mis actividades regularmente, no se considera que es un trastorno disfórico premenstrual. Entonces, pues tampoco ahora sí que podemos decir que todas lo tenemos, ¿no? Ok, ya veré. ¿Ok? Entonces, dime. Ajá. Te No, no, digo, para sí. hacer el diagnóstico como tal, tiene que haber 5 de los síntomas siguientes, que sean notables cambios en el estado de ánimo, que haya irritabilidad o furia, que la paciente esté triste, ansiosa, nerviosa, y por fuerza debe haber uno o más de los siguientes. Una, disminución del interés, dificultad para concentrarse, baja energía, insomnio, perdón, o hipersomnia y síntomas físicos. Aquí también es bien importante eso, como la hipersensibilidad mamaria, dolor articular, distensión abdominal y aumento de peso. Entonces, aquí si te fijas son prácticamente los mismos criterios para depresión, pero ya te incluye los notables cambios del estado de ánimo, la irritabilidad o la furia, porque eso es muy marcado, la ansiedad o los síntomas físicos. ¿Ok? O sea, se tiene que poner súper loca la pinche vieja. Eh, es un estigma decirles así a los pacientes, pero sí tienen que ser muy marcados los síntomas, ¿no? ¿Se Hablando fijan de otros, el entrenamiento diferente que tenemos cada uno? Ella tiene un entrenamiento así como que más y yo no tengo tacto para eso porque yo no sí, me dedico no, a eso. qué bueno que eres anestesio, pero bueno, Por eso los duermo, ya ver. sí, y ya hablando de otros trastornos, pues prácticamente, como te comentaba, ya aquí va a haber muchas especificaciones, ¿no? Dentro del trastorno depresivo podemos tener pacientes que tengan angustia o síntomas ansiosos, además de los síntomas depresivos. Puede haber depresiones bipolares, que eso también ya sería un tema totalmente aparte, pero es aquel donde van a, ahora sí que haber periodos donde el paciente esté en manía o hipomanía y aparte de depresión, puede haber síntomas melancólicos, puede haber síntomas catatónicos o incluso llegar a ser síntomas psicóticos, ¿no? Estas ya son formas más graves o complicaciones del trastorno depresivo que prácticamente no es muy común que lo veamos, ¿no? Ni como médicos generales, ni como población en general. Ya son casos como un poquito más raros que pues prácticamente nomás nos llegan a nosotros, ¿no? Ah, pues sí, obviamente. Y Ujú. espero que sí estén llegando ustedes y no a gente como yo. Sí, yo también espero. Bueno, ya ver, ahorita tú tocaste un tema bien importante y que también tiene muchos tabúes y que es algo que hay que hablar con un poquito más de seriedad por el estigma, por el estigma social que tiene, que realmente pues no es el caso aquí, pero pues vamos a intentar tocarlo de una forma un poco chusca, pero sin perder la seriedad. El Claro. síntoma que mencionaste ahorita es un síntoma que pues yo lo creo que es el peor que puede pasar.
que es la ideación suicida y pues posteriormente, si llega a evolucionar, el suicidio. Entonces, para comenzar a hablar un poquito de esto, ya vero, ¿cuánto más o menos es el porcentaje que se presenta el suicidio? Bueno, primero la ideación suicida, que es bien diferente al suicidio, es algo, son Ujú. dos vertientes diferentes. ¿En qué porcentaje se presenta una y en qué en porcentaje se presenta la otra o qué onda y cómo está el cotorreo? Bueno, mira, la verdad es que es difícil hacer como números tal cual. Lo estuve buscando en diferentes fuentes y no está especificado. ¿Por qué? Porque realmente no hay estadísticas sobre eso, ¿no? Te explico. Como tú comentas, los pensamientos de muerte, la ideación suicida como tal, o ya el suicidio, pues son cosas distintas, ¿no? Y generalmente las ideas de muerte pueden estar presentes en muchas enfermedades psiquiátricas, no nada más en depresión. Entonces, se dice que principalmente el suicidio es la complicación, ahora sí que la número uno de los trastornos depresivos, pero no nada más de los trastornos depresivos. Realmente el suicidio es nuestra complicación, ahora sí que número uno prácticamente en todos los trastornos psiquiátricos, no nada más en depresión, ¿no? Esto último hace que sea difícil determinar realmente el porcentaje de cuántos depresivos se van a suicidar. La OMS te dice que aproximadamente 800,000 personas se suicidan al año y a casi todas se les atribuyen enfermedades psiquiátricas, pero te digo, no nada más depresión. Dentro de las que más están es depresión, trastorno bipolar y el abuso de sustancias, que esto es bien, bien importante porque a veces decimos, bueno, pues tiene broncas con las drogas, tiene broncas con el alcohol y no podemos pensar que llegue a haber como alguna complicación tan importante, ¿no? Pero vemos que sí, porque muchos de los suicidios que se han visto son en momentos donde el paciente está ahora sí que en una crisis y el impulso lo lleva a hacerlo, ¿no? Entonces, no necesariamente un paciente que se suicida quiere decir que estuvo deprimido previamente. Pueden ser por miles de causas. Entonces, no hay una estadística que te diga se suicidan tantos y tantos lo piensan. O sea, realmente Ok. no es así. Y, por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia entre la ideación suicida y el suicidio? Ok, bueno. La ideación suicida, el pensamiento de muerte, que es como lo primerito con lo que empezamos, es decir, me quiero morir. Hay personas que lo piensan como de, quisiera mañana ya no despertarme, o sea, a lo mejor no me voy a matar, pero mi vida está tan jodida que mañana ya no quiero despertar. Hay otros que piensan, quisiera que me atropellaran, quisiera que mi carro chocara, o sea, sin hacer nada, solamente tengo el pensamiento de que ya no quiero vivir. Eso es como lo primerito, ¿no? Ya que Ok. el pensamiento de muerte está muy persistente, puede llegar a haber la ideación suicida. La ideación suicida es donde yo ya pienso cómo le haría. Donde digo, bueno, ahí en mi cuarto tengo una navaja, me puedo cortar las venas. O ahí en el cajón de mi mamá tiene unas pastillas, me las puedo tomar. O sea, ya empiezas a hacer un plan. Entonces, el pensamiento solo a la ideación es como, ahora sí que ahí es donde los tenemos que agarrar, pues. O sea, no es lo mismo que un paciente te diga, me quiero morir, pero no sabría cómo hacerle, a un paciente que te diga, tengo una pistola en mi casa y sé que me puedo disparar, ¿no? Entonces, ya cuando hay una ideación suicida, pues ya es algo muy grave, porque pues ya ahora sí que están a un pasito de suicidarse, ¿no? Y pues ya el Ok. suicidio o el intento de suicidio sería llevar a cabo ese plan que tuviera. La madre. Y la, o sea, y por ejemplo, y yo como paciente, ¿me Ujú. puedo dar cuenta de eso? O sea, decir, ah, cabrón, o sea, o sea, ya lo estoy planeando, o sea, ocupo ayuda, o no se dan cuenta los pacientes. No, al menos en mi poca experiencia en la residencia, sí hay pacientes que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Es que fíjate que tengo 3 años desde que me pasó esto, que estoy piensa y piensa en que me quiero morir, pero no lo haría porque mi mamá va a sufrir o porque tengo hijos, etcétera. Pero hace un mes ya he pensado en que probablemente puedo tomar un cuchillo y hacerme daño. Entonces, sí hay pacientes que todavía llegan a tener como que a caer en cuenta de ese cambio de solo lo pienso, allá lo estoy planeando. Pero pues no podemos hablar en todos los casos. Esto va a depender mucho de la conciencia de enfermedad del paciente, va a depender mucho del acceso que tengan también a la salud, porque a veces pues no nos damos cuenta. Va a tener también mucho que ver con la capacidad, ahora sí que de abstracción del paciente, de poder decir, bueno, esto ya no está normal. Porque hay pacientes que creen que es normal quererte morir siempre, o hay pacientes que creen A que es la normal, madre. sí, o sea, que creen que es normal pensar en que, bueno, pues no me quiero morir ahorita, pero si me quisiera matar, tengo ahí una cuerda, o sea, y no. Entonces tiene que ver mucho con esto, pero sí hay pacientes que te dicen, ya lo estoy pensando con un plan, entonces ahora sí ayúdame, ¿no? Y ojalá pues
fueran la mayoría, porque sí tendríamos chance de actuar en ese momento, pero no pasa con todos, lamentablemente. Bueno, entonces ya estamos viendo hasta este punto, la depresión no nomás es sentirte mal, sino es una enfermedad que está presente. Como dice la llavero, pues sí es bien importante conocerla e ir con un especialista a tiempo. No necesariamente que le estemos hablando ahorita de este tema, que es el suicidio, todos se van a suicidar. Como ya vieron, hay algunos trastornos que duran hasta 2 años o que duran un montón de tiempo y no llegan a eso, ¿no? Pero pues es algo que puede pasar, ¿está bien? Entonces es algo importante y más porque pues se mezclan un chorro de factores como lo mencionó, abuso de sustancias, entre otras cosas. Entonces, pues, quién sabe. Entonces no hay una estadística plena, como ya se lo dijo el experto. Entonces es bien importante eso también conocerlo para saber cuándo acudir y tener un poco de conciencia de la enfermedad que podemos ir teniendo. Entonces, si tienen algo así o están así, pues yo les recomiendo que acudan con un experto, el de más confianza que tengan y vayan. Tanto institucionalmente hay, no muchos, pero hay. Por ejemplo, ya veo cuántos centros psiquiátricos hay ahorita. Son poquitos, ¿no? O sea, hospitales así como el que tú estás. Mira, la verdad es que no tengo así como el número, me agarraste en curva, pero en la última vez que me pidieron el dato, creo que eran alrededor de 40 hospitales psiquiátricos a nivel, ahora sí que público en el país. Te O digo, sea, no son bien tengo el dato exacto, poquitos. pero son muy poquitos. O sea, si tú te Ajá, o pones a ver sea, realmente de otros tipos de hospitales, no sé, de gineco o de pedia, no se compara. O sea, es un mundo, ¿no? Pero sí hay. Entonces hay que buscarle. O sea, la verdad es que hay muchas líneas de apoyo, hay muchas líneas donde te pueden canalizar o incluso ve con tu médico familiar y él va a tener algún contacto que te pueda ayudar, ¿no? Pero sí, la verdad es que no tenemos tanto como quisiéramos. así como yo un contacto contigo para que puedas estar haciendo este pinche programa. Exacto. Bueno, entonces eso es todo lo que tú les vas a decir cuando llegue el paciente, tú les vas a preguntar todo eso, pero ya sabes, hay muchos pacientes que les gusta que los piquen, que quiero ver el estudio, quiero verlo aquí. Entonces, ¿qué estudios son los que usualmente se recomiendan para estos pacientes, tanto de laboratorio, de imagen, de gabinete o para clínicos, que prácticamente son lo mismo, para que lo entiendan? Si un doctor un día dice, vamos a tomarle para clínicos, o sea, son estudios de laboratorio y gabinete, o los de gabinete usualmente son radiografías y todo eso. ¿Qué estudios usualmente se les hace a esos pacientes? Por ejemplo, te llega a la consulta un cabrón y te dice, me siento así, 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 así. Ok, tú dices, yo creo que es depresión. ¿Qué estudios le puedes hacer? Bueno, mira, en un mundo ideal, a todo paciente Ajá. que te llegue con síntomas depresivos, le tienes que hacer ahora sí que laboratorios completos, ¿no? Una química sanguínea, tienes que hacer también una biometría hemática, tienes que hacerle electrolitos séricos y sobre todo lo que más, ahora sí que si me dicen nada más tengo para un estudio, les pido pruebas de función tiroidea. ¿Por qué? Porque de las enfermedades ahora sí que no psiquiátricas, de la que más nos puede dar síntomas depresivos y de otras enfermedades psiquiátricas también, es las alteraciones tiroideas. Por ejemplo, un paciente hipotiroideo va a estar así como que con flojera también, puede tener estado de ánimo bajo. Entonces, a todo paciente que te llega de primera vez, es bien importante que le hagas mínimo pruebas de función tiroidea. Pero te digo, lo ideal sería que le hicieras una batería completa. Incluso hay literaturas que te dicen que le solicites vitamina B12, que le solicites folatos, pero realmente lo principal es eso, perfil completo de BH, química sanguínea y pruebas de función tiroidea. Respecto a la imagen, no hay algo que nos pueda ahora sí que dar diagnóstico, ¿no? En psiquiatría, que es algo de lo que nos hace mucho ruido, bueno, les hace mucho ruido a la gente, es que no hay un estudio que te diga que tienes. Por ejemplo, sospecho de que tengo, no sé, neumonía, pues me voy y me hago una placa, ¿no? Algo así. Pero aquí con Ajá. nosotros no, pues, o sea, a veces llegan las mamás y te dicen, hazle un electroencefalograma a mi hijo para que me digas qué tiene, ¿no? Cuando, pues no, o sea, realmente lo que nosotros estudiamos es muy raro que parezca en un estudio de imagen. Puede llegar a suceder, pero para un paciente deprimido no hay ningún estudio de imagen que sea de elección, al menos no de primera instancia. Excelente. Eso es bien importante que se nos quede claro a todos, porque muchos llegamos exigiendo estudios o cosas. Creemos que la tomografía, por el hecho de que pueda hacerse de cabeza a pies, nos va a dar siempre los diagnósticos o va a decir, esto tiene. Entonces, como ya lo dijo la experta, no hay ningún estudio por el momento de imagen que nos diga, tiene depresión. Entonces, también es importante para que nosotros, como médicos no psiquiatras y como gente que no es médico, entonces también saber llegar y acatar las órdenes que nos está diciendo el que sabe.
Entonces, no porque yo sepa un poquito o algo, yo llego y le digo, nah, dame esto. Entonces, pues no, no funciona así, ¿no? Entonces, para que todos sepamos que, pues lo pronto, quién sabe en un futuro, porque tal vez en un futuro alguien bien trucha lo haga, por el momento no existe. Sí, al menos no en nuestro medio. Ujú, pues está bien. Entonces, ya te llegó tu paciente, ya hiciste todo, entonces ya tenemos el diagnóstico definitivo del paciente. ¿Y ahora qué sigue, Llavero? Lo vamos a mandar a su casa, le decimos que le eche ganas y se ponga las pilas y que se deje de cosas, le damos una coca bien fría y pues así, ¿no? Pues no es cierto, es cura eso, ¿no? Entonces, o le damos una pichi caguama bien fría y le decimos, órale, mijo, a darle lo que sigue. Entonces, ¿qué le hacemos, Llavero? ¿Qué No, podemos pues hacer con ese mira, paciente? si te llega un paciente que ya le hiciste el diagnóstico de que está deprimido, lo ideal es iniciar tratamiento. Nada de que échale ganas y esas pendejadas. El tratamiento va a ser, ahora sí que depende el sapo la pedrada, ¿no? Hay pacientes que tienen depresión leve que podemos tratar solamente con psicoterapia, que es como nuestro primer escaloncito. Ahí es llevarlo, mandarlo al psicólogo, incluso hay psiquiatras que te ofrecen psicoterapia. Hay diferentes tipos de terapia psicológica, que la que más nos ofrece evidencia es la terapia cognitivo-conductual. ¿Y esa cuál es? Se trabaja en la conducta del paciente. Trabajan ahora sí que como pasos, un ABC, donde vamos a analizar la conducta del paciente. Por ejemplo, el A es ¿qué me pasa? Por ejemplo, voy manejando y se me atraviesa un carro. El B es qué pienso de eso que me pasó. Por ejemplo, en mi caso yo me Lo agarro a encabrono. putazos. Ajá, porque creo que no es justo, ¿no? Y el C es la conducta. ¿Qué hago? Le pito. Entonces, en base a ese análisis, empiezas a modificar la conducta del paciente para, ahora sí que trabajando en la cuestión ambiental, ¿no? Tratar de disminuir el estrés, desarrollar mecanismos de defensa del paciente. Es algo muy, muy complejo. Lo ideal es que sea una vez por semana o cada 15 días, dependiendo del paciente. Y la duración del tratamiento, pues va a depender mucho de la evolución, pero generalmente, ahora sí que en institución manejamos sesiones de hasta de 12 a 15 sesiones, pero puede ser, hay gente que tiene años en terapia, ¿no? Aunque suene así como que a lo mejor para los médicos no psiquiatras, como, ay, ¿qué le vas a hacer con la terapia? Sí hay mucha evidencia de que la psicoterapia, sobre todo con una adecuada técnica, porque te digo, hay muchas técnicas, va a hacer que haya cambios estructurales en el cerebro del paciente. Entonces, como yo les explico a los pacientes, si tienes depresión leve, vete a terapia y con eso a lo mejor no ocupas chocho. Si tienes una depresión moderada o severa, la mitad del tratamiento lo va a hacer la terapia y la otra mitad la va a hacer el fármaco. O sea, si no tienes terapia, estás jodido. ¿Okay? ¿Por qué? Ok, Porque, pues, entonces es uno de los pilares bien importantes de exacto, la terapia. exacto, es uno de los principales porque en algún momento te tengo que quitar el medicamento. Entonces, si no modificas esa estructura, pues te quito el medicamento y te vas a volver a despedorrar. Eso es algo bien importante, Llavero, porque eso me ha topado mucho en las consultas cuando trabajaba de médico general o algo. Tenían mucho miedo los pacientes de iniciar el tratamiento de los chochos Ujú. porque decían, es que lo voy a tomar toda mi vida. Y yo le decía, pues vete con el especialista porque yo no soy, a ver, que él te trate y él te diga. Claro. No, pues es que esa es una cosa, o sea, el tratamiento va a variar mucho dependiendo de cada paciente. Los antidepresivos no hacen efecto rápido, sí tardan en hacer efecto incluso de 3 a 6 semanas y los tienes que dejar de año a año y medio. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen recurrencia, hay pacientes que tienen trastornos depresivos persistentes. Dependiendo de cada paciente va a ser el tiempo, pero hay muchos pacientes que los podemos dar de alta en algún momento de la vida. Pero si no van a terapia, ese tiempo se va aplazando. Pues, o sea, en la consulta te encuentras señoras que tienen 50 años tomando antidepresivo y dices, señora, ¿ha ido a terapia alguna vez? Y te dicen que no, pues. Entonces, por eso nunca las pudiste dar de alta. Entonces, sí es bien, bien importante y es parte de nuestra, ahora sí que nuestra chamba, sensibilizarlos de la terapia. La verdad es que es una chulada. Ya que llevas terapia, dices, wow, o sea, otro pedo. Entonces es algo bien importante que también les quede bien claro a los médicos y a los no médicos que uno de los pilares, porque, o sea, no nomás es ese solo, como ya lo vamos a mencionar ahorita, sino que es una de las partes importantes del tratamiento. Y entonces, si tú cambias tu estilo de vida con la terapia conductual, probablemente pues te vayan a quitar los medicamentos. Entonces es algo bien chingón. Sí, 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 la verdad es Ok, que a ver, sí. ¿y qué otro tratamiento? O sea, pues ese es el tratamiento de la psicoterapia. Ujú. Entonces, ¿qué te parece si pasamos al tratamiento de los fármacos? Va, los chochos. Bueno, mira, pues
los chochos. Ya como te digo, si la depresión de primera instancia es una depresión que ya es moderada o es una depresión leve pero que a lo mejor ya es recurrente o ya son síntomas depresivos severos, tenemos que empezar tratamiento, ¿no? Tratamiento farmacológico, además de la psicoterapia. El tratamiento farmacológico, pues ahora sí que es muy amplio, ¿no? Hay varias clases de fármacos dependiendo, como te digo, de los neurotransmisores que ya hablamos previamente. Los más, ahora sí que los más famosillos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los ISRS, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de esos. Pero hay varias familias, están los antidepresivos tricíclicos, están los inhibidores duales que van a pegarle a dos receptores en lugar de uno, están los inhibidores de la monoaminoxidasa y hay incluso algunos que no está bien descrito todavía su mecanismo, pero esos son los principales. Los ISRS son los mejores, ¿por qué? Porque son los más nobles, como yo le digo a los pacientes. Hay muchos medicamentos que son muy buenos, por ejemplo, los IMAOs o los tricíclicos, pero que tienen muchos efectos secundarios. Y si de por sí la gente cree que nosotros los queremos tener todos dormidos, todos fregados, pues no los podemos dar o no se indica darlos de primera instancia. Entonces, los inhibidores de la recaptura de serotonina son los mejores porque tienen muy buen efecto antidepresivo y aparte de eso nos van a provocar mucho menos efectos secundarios que otros grupos, ¿no? Entonces, la elección del fármaco pues va a depender muchísimo de cada paciente. Tenemos que estudiar primero si ya ha tomado antidepresivo antes y si le funcionó o no le funcionó, porque muchas veces el paciente lo deja, ¿no? Pero al reiniciarlo, el mismito, ya tenemos una buena respuesta. Tenemos que ver también si, por ejemplo, si tu mamá es depresiva y ella toma X medicamento, bueno, y si le funciona, eso me habla de que a lo mejor a ti también te puede funcionar. Recordemos que todo se basa en la genética, entonces si un familiar tuyo tuvo una buena respuesta, tú también puedes tener buena respuesta, ¿no? También vamos a tener en cuenta pues la edad del paciente, qué efectos secundarios no queremos que se presenten en cada paciente. Entonces realmente, ahora sí que no es una receta de cocina, pero sí tenemos como que nuestro arsenal así principal, ¿no? De los más famosos, pues es la fluoxetina, Ujú. de que todo el mundo la ve, ahí está. De ese es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Pues como su nombre lo dice, va a inhibir que este se recapture y se quede más donde tiene que hacer efecto, Sí, a fines la prácticos, ¿no? fluoxetina es pues como tú lo mencionas, es el prototipo de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Fue el primero que se empezó a estudiar, fue el primero que se patentó y ha revolucionado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Prozac o la fluoxetina fue el primero que nos funcionó bien y que aparte los efectos secundarios eran muy, muy, muy mínimos si los comparábamos con los antidepresivos que ya había. Entonces se puede decir que es como que el papá de la nueva generación de antidepresivos. La fluoxetina tiene una vida media de 72 horas, se va a metabolizar en hígado, sin embargo, pues es muy noble con nuestro hígado, con nuestros riñones, a diferencia de otros medicamentos, y es el principal tratamiento para trastornos depresivos, pero pues también se puede usar para ansiedad, se puede usar para TOC, se puede usar para muchas otras indicaciones, ¿no? Los efectos Pues secundarios, no, con la farmacocinética y todo, ah, es claro, severo. no más de la fluoxetina, Obviamente. relájate. Eh, y te digo, los efectos secundarios son mínimos. Los más comunes, pues, son cefalea, pues, te duele la cabeza y náuseas. Puedes llegar a ponerte ansioso los primeros días, por eso indicamos casi siempre empezar con dosis chiquitas. Puede haber boca seca y puedes también tener como que disminución en el apetito sexual, ¿no? Pero te digo, no a todos los pacientes les pasa y si lo comparamos con otros medicamentos, pues ahora sí que es muy noble, ¿no? Para que veas que hice mi tarea, se dice que el 15% de los pacientes presenta esa disminución de la libido, que es disminución del apetito sexual, La que más que te es interesa. disminución de ganas de cochar. Claro, y es bien importante que los pacientes nos manifiesten eso, porque pues un joven que le des eso y que no quiera cochar, pues no va a querer tomar medicamento, ¿no? Entonces, por eso te digo, por más que sea el medicamento, ahora sí que el más bonito, el más bueno, hay que individualizar. Eso es bien importante, la Ujú. individualización. Ya como dijo ella, hay un chorro de medicamentos para la depresión. Se los tiene que recetar a alguien que sepa o que tenga nociones básicas. Acuérdense, como ya dijo, todo medicamento que damos tiene efectos buenos y efectos malos. Puede que algunos efectos malos pues los queramos adrede nosotros, pero no quiere decir que sean lo ideal. Entonces, pues dependiendo, vamos a ir viendo. Ok. Oye, y la otra vez también estaba leyendo, vi un artículo no muy, de dudosa procedencia que también se estaban dando benzodiazepinas, que son las droguitas esas que te duermen bien rico.
Que Bueno, esas yo sí las uso mucho porque pues, soy anestesiólogo, no claro. porque me guste consumirlas, claro. No, no, no. Pues sí, mira, Borre, las benzodiazepinas, ahora sí que, pues, ¿qué te digo de ellas? ¿No? Tú ya sabes los efectos que tienen, son ansiolíticos, son sedantes, son relajantes musculares, apnésicos, hipnóticos, pero nosotros los usamos no como tratamiento, ahora sí que como monoterapia, ¿no? No solitos, pues. La benzodiazepina la vamos a utilizar para ahora sí que mitigar algunos de los síntomas que tiene la depresión. Por ejemplo, si es un paciente que además de tener estado de ánimo bajo y todo eso, no puede dormir, o es un paciente que tiene síntomas ansiosos además de síntomas depresivos, ahí sí vamos a usar las benzodiazepinas, pero siempre tienen que ir con un antidepresivo, o sea, solas ni de chiste. Y eso es bien importante que lo mencionas porque hay muchas señoras que te dicen, es que yo no me tomo la sertralina, pero me tomo el tafil, ¿no? Pero no se me quita la Ah, ansiedad. huevo. Entonces dices, no, pues no, señora, nunca se le va a quitar, ¿no? Porque la benzodiazepina lo ideal es recetarla solamente al principio, cuando el antidepresivo apenas les va a hacer el efecto, y ya que el paciente esté estable, o sea, no en remisión, sino estable, ir disminuyendo la dosis para lograr quitarla y no dejarla más de cierto número de meses. Obviamente hay casos en los que pues vamos a hacer excepciones, ¿no? Como trastornos del sueño o ansiedades ahora sí que muy disfuncionantes, pero generalmente la benzodiazepina es por tiempos cortos y jamás sola. Siempre tiene que ir acompañada de antidepresivo. Ah, entonces lo estoy haciendo mal. Sí. Bueno, también hay mucho tabú sobre las benzodiazepinas y el hecho de que te vayas haciendo adicto. Ese sí es cierto, las benzodiazepinas tienen grados diferentes de adicción. Hay benzodiazepinas de corta, larga y mediana duración. Las que utilizan usualmente los psiquiatras, que es lo que vamos a hablar un poquito más, es las de duración intermedia o larga. ¿Está bien? Ujú. Las que yo utilizo en mi trabajo son las de corta o mediana. También uso las de larga, pero para otros fines. O sea, no es el tratamiento base es la terapia y el antidepresivo. La benzodiazepina solamente se da en periodos cortos también para evitar eso. Por eso hay viejitas, como dice la llavero, que llegan, tengo 15 años tomando la chin, pues deje, o sea, y se las quieres dejar de tomar y se sienten mal y empiezan ahí como si estuvieras quitándole una droga. Entonces, es importante saber eso, que el tratamiento puede que las lleve o las tiene que llevar, pero indicado siempre. ¿Está bien? No nomás es como que, me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo. Por eso tiene que ir la supervisión con el especialista, que son los psiquiatras. Exacto, y como dices tú, saber elegir la benzodiazepina, ¿no? Hay pacientes que creen que todas son iguales o que su vecino toma de una y pues de esa me tomo yo, pero no, o sea, dependiendo del predominio de los síntomas, vamos a utilizar una benzodiazepina diferente. ¿Y por qué es importante? Porque no todas duran lo mismo. Entonces, si yo le doy a un paciente, por ejemplo, que tiene ansiedad todo el día, le doy una que dure muy poquito, pues se la va a querer estar tomando a cada rato, ¿no? Y esto nos va a favorecer que el paciente empiece a generar una tolerancia y que al rato sea dependiente de la benzodiazepina. Entonces, siempre tiene que ser indicada por un médico. No todas son iguales, o sea, no porque se llamen parecido quiere decir que son iguales. Y siempre es bien importante que se tome solamente en las dosis que sean indicadas, porque si ya ahora sí que nos goloseamos y le subimos, pues ya va a ser un rollo para poderla quitar. Exacto. Oye, Llavero, y algo que también, que todo mexicano a huevo pregunta después de que va con el doctor y te dice, ok, tengo esta chingadera, ¿puedo tomar? Mira, eso es algo que platicaba una vez con uno de los psiquiatras que son mis maestros. A todo Ajá. paciente le tienes que decir que no. ¿Por qué? Pues porque realmente, por más que sea un medicamento, ahora sí que es súper bueno, no puedes saber qué efectos le va a provocar, ¿no? Hablando de antidepresivos, me refiero. Sí hay algunos como los IMAOs, como los tricíclicos, que nos pueden traer efectos secundarios graves con el alcohol, pero hay otros, por ejemplo, como el citalopram, donde no hay tanta bronca, a lo mejor en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, lo ideal es que no. Respecto a las benzodiazepinas, pues ahora sí que tú sabes, cero. O sea, si van a pistear, no tienen que consumir benzos. Entonces, lo ideal es que el paciente le digas que no. Cero, cero alcohol. Exacto. Ujú. Las benzos y el alcohol son dos medicamentos que te deprimen. Entonces, si te tomas la dosis estándar que te está dando tu psiquiatra y tú lo mezclas con alcohol, puedes dejar de respirar. Y como ya dijo la llaverito, son relajantes musculares. Entonces, eso que hace que se relaje el músculo del estómago, se te viene la comida, pues te broncoaspiras. O sea, el vómito se te va a los pulmones y te mueres. Exacto. Entonces, eso es bien importante. No todo, o sea, hay veces que sí tienes que dejar de pistear. Exactamente. Oye, Llavero, y hay otra droga que también utilizo yo mucho en mi trabajo, que es la ketamina.
que en los 70s era súper popular para droga recreativa, o sea, se ponía bien loca la gente con esa madre. Y pues se ha visto que sirve para psiquiatría, Ujú. porque la keta actúa en los receptores de serotonina, de noradrenalina, entonces se ha visto que sí tiene efectos también que mejora esos estados depresivos con los pacientes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Nos puedes decir algo de esa cosa o algo así? Sí, pues mira, la queta es algo que está empezando a utilizar. De hecho, antes no había mucha información, pero ya en el último congreso, de hecho mexicano, ya hay estudios donde la están usando, obviamente en los hospitales elegantes, no en el mío. La queta lo que tiene es que, pues, como dices, le pega a varios receptores, incluyendo a los de glutamato, al NMDA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va a provocar que haya un efecto inmediato en el estado de ánimo. O sea, el paciente le pones queta y a la hora de haberlo aplicado ya va a empezar a verse una mejoría en el estado de ánimo y una mejoría en los otros síntomas depresivos que puede llegar incluso a durar hasta 7, 8 días después de que le aplicaste el medicamento. ¿Cuál es lo malo con la ketamina? Pues la ketamina, una, como dices tú, se usa como droga recreativa, es un alucinógeno muy importante, entonces los efectos secundarios pues pueden ser graves. Hay pacientes que psicotizan después de una aplicación de keta, sobre todo si son pacientes que a lo mejor tienen otras comorbilidades o antecedente de psicosis familiar. Y aparte, tiene mucho, mucho potencial a desarrollar ahora sí que una adicción, ¿no? Aparte, pues no es un medicamento que tengamos tan a la mano. He visto algunos estudios donde están utilizando esketamina, donde la utilizan intranasal, y eso es como lo más prometedor, ¿no? Pero realmente lo primero que se vio pues fue ponerlo IV y pues no es tan sencillo, ¿no? No es muy accesible, pero sí funciona. Se ha visto se utiliza para depresiones resistentes, sobre todo para pacientes que ya tienen varios antidepresivos y que nada más no funciona, o en pacientes que tienen así como que muy marcada, por ejemplo, una ideación suicida o síntomas muy severos en los que queremos una mejoría rápida. Entonces, le pones una dosis o 2 dosis de queta, le empiezas a la vez el antidepresivo y ahora sí que en lo que jala el antidepresivo, la ketamina va a mejorar mucho, ¿no? O Pero sea, prácticamente la keta la dejas cuando el paciente lo tienes internado. sí, es lo ideal porque tiene que tener un monitoreo y tienes que ver qué efectos secundarios va a desarrollar. Entonces, por eso te digo, todavía es muy difícil que la podamos utilizar así como de manera más frecuente o ambulatoria, pues porque sí tienes que ver cómo le va a pegar al paciente. Te digo, sobre todo por el riesgo de abuso y de psicosis. Bueno, entonces para que les quede claro, entonces la keta nomás la pueden utilizar en el hospital. Si Ajá. ustedes llegan a tener un bote de keta o algo, no lo utilicen, porque las alucinaciones que da la ketamina usualmente son feas. Sí. Se dice en nuestro ambiente, yo sí lo uso mucho, yo sí veo mucho a los pacientes cuando utilizamos ketamina sola, el paciente se queda así despierto, con los ojos abiertos y empiezan a hablar, a alucinar. Ya después de que se despiertan, dicen que tuvieron las peores pesadillas de su vida. Entonces, es un medicamento que se tiene que utilizar bajo supervisión estricta. Y aparte, que si usas dosis muy altas, dejas de respirar. Entonces, es algo bien importante eso. Siempre utilizarla, independientemente del fin o del médico que lo esté utilizando, tiene que estar vigilándolo siempre. Entonces, es un medicamento, como ya dijo la llavero, bueno para psiquiatría, es muy bueno para el dolor y para otros, pero solamente lo podemos recetar la gente que sabemos usarlo. Exacto, ¿Estamos? Es no se correcto. atasquen. Entonces, llavero, y si de plano tú tienes a un paciente, ya le diste todo esto, todo lo que tienes y ya lo tienes hospitalizado y el paciente no mejora, no mejora, ¿hay otra cosa que podamos hacer? Pues sí, ahora sí que, como dices tú, los toques. Viene la terapia electroconvulsiva, ¿no? La terapia electroconvulsiva es una terapia que pues está muy estigmatizada porque pues las películas, Hollywood nos ha dejado ver que los electroshocks son algo súper malo. Sí, que se hacen a pelo esas madres, así que está el paciente y le dan a morder una sábana o algo y órale, cabrón. Claro, pero Ah, obviamente pues no es así, ¿no? Se tiene que hacer obviamente en pacientes hospitalizados, se tiene que hacer toda una batería de estudios, incluyendo electrocardiograma, se tiene que tener un anestesio ahí, o sea, se tiene que ser valorado por un internista, o sea, realmente no es como que llegas y le das los toques, ¿no? Entonces, la terapia electroconvulsiva pues se va a utilizar, tiene diferentes ahora sí que aplicaciones. Generalmente se utiliza en depresiones resistentes a tratamiento, depresiones que tienen síntomas psicóticos o una irritabilidad muy marcada. Y también en aquellos pacientes en los cuales prefieres no dar medicamento por alguna razón. Por ejemplo, hay embarazadas a las que les dan terapia electroconvulsiva y ahora sí que les va muy bien, ¿no?
¿Cuál es lo malo de la terapia electroconvulsiva? Pues uno, que no está disponible en todos los centros psiquiátricos. Como les digo, necesita un monitoreo muy estricto, tanto previo del paciente como posterior a la terapia, y como puede haber ahora sí que reincidencia de los síntomas, tienes que seguir valorando al paciente, o sea, no va a ser una solución definitiva. Y ahora sí que la técnica, bueno, no la técnica, más bien como que el mecanismo por el cual te quita los síntomas no está muy bien descrito. Entonces, pues ahora sí que no cualquiera puede hacerla, ¿no? Y lo que tiene la terapia electroconvulsiva es que además de, pues de todo esto, la gente no la quiere, ¿no? O sea, le tienen mucho miedo. Para eso no te preocupes, estoy yo. Cuando Tú les lo toque hacer duermes. esa, esperemos que nunca les toque, pero si les llega a tocar con la Llavero y conmigo, que obviamente no van a saber quiénes somos, no se van a acordar, no van a sentir nada, porque pues de eso me encargo yo como anestesiólogo. Ustedes se van a despertar y van a estar bien. Esperemos que sí. Así Pero va a es muy ser, buena Llavero. opción, ¿eh? La verdad es que la terapia electroconvulsiva, yo siempre he pensado, si en algún momento tengo una depresión así muy severa y psicótica, denme toques. Excelente, Llavero. Yo te los doy. Va. Ok, Llavero, y pues para ir terminando ya con este tema, o sea, y por ejemplo, te llega a ti un paciente y ¿cómo lo decides internar? O sea, ¿cómo le decides a un paciente si lo dices que te vas a tener que quedar o te puedo tratar en tu casa? Pues mira, aquí tenemos que ver primero, ahora sí que estadificar la depresión, ¿no? Si es una depresión leve, moderada, pues ahora sí que prácticamente con tratamiento ambulatorio. Si es una depresión grave, hay que ver muchas cosas. En el caso ahora sí que estricto de institución pública, pues tenemos que ser muy estrictos porque no hay lugar, ¿no? Pero lo ideal es que si es un paciente que tiene mala red de apoyo, es decir, vive solo, es divorciado, no tiene familiares cercanos a los cuales acudir y te dice, me quiero matar, lo dejas. ¿Por qué? Porque aunque no tenga un plan, no sabemos qué va a pasar con él, no hay nadie que pueda estarlo vigilando, no hay nadie a quien él pueda recurrir si se siente mal. Otra, si tiene apego o no al tratamiento. Hay pacientes que tienen síntomas depresivos, que ya están con tratamiento, pero no se lo toman. Entonces, un paciente que no tiene buen apego a tratamiento y te llega con síntomas graves o una ideación suicida, lo ideal sería también hospitalizarlo para iniciarle tratamiento y darle vigilancia. Y otra, pues sería ahora sí que el riesgo que represente para sí mismo y para terceros. Si es un paciente que es agresivo, que quiere matar a alguien, que se quiere matar a sí mismo, lo tienes que dejar hospitalizado. Entonces, en pocas palabras, que no tenga buen apego a tratamiento, que sea un riesgo para sí mismo o terceros, o que no se tome, que no tenga nadie que lo vigile, ¿no? Esas son las principales indicaciones para un paciente depresivo que lo vamos a dejar hospitalizado. Y obviamente, pues ya en hospitales donde tengan tratamientos con ketamina o que tengan tratamientos con terapia electroconvulsiva, pues también un criterio sería ahora sí que dar un tratamiento nuevo para monitorizar al paciente. Excelente, Llaverito. Bueno, entonces creo que con todo esto que aprendimos el día de hoy de alguien que se dedica y que se va a dedicar gran parte de su vida y que ha estudiado un montón, entonces podemos llegar a algunas conclusiones. La primera conclusión, pues vamos a ver que el trastorno depresivo mayor y las variantes que hay son una enfermedad. ¿Está bien? Como cualquier otra. No es algo que digan o que se estigmatiza mucho de que, oye, estás loco porque tomas antidepresivos o esto o el otro. No. ¿Por qué? Porque ya vimos que es una depresión, o sea, es una disminución de ciertas cosas junto con otros factores los cuales nos van a dar la enfermedad. Entonces no es algo que sea tan simple, pero al momento de tener un diagnóstico y tener algo, podemos dar, pues se puede dar tratamiento e incluso se puede llegar a curar o hasta, bueno, a controlar o a curar dependiendo de la situación, y por qué no todos, ¿no? Entonces, es algo que es bien importante conocer. Espero que les haya servido todo esto. Y pues también, que no se dejen ir también con lo de que es que mi tía me dijo, o mi esto, o mi tía me está dando estas pastillas le sirvieron a mí o aquí. Entonces, el chiste es que vayan con un doctor, un especialista o con un médico general que los puedan enfocar, guiar y pues finalmente para tratarlos para que se mejoren y puedan tener una calidad de vida mucho mejor. No está bien estar siempre triste y no solamente es ver un video de YouTube motivacional que les diga, uy, sí, ánimo, todo va a estar bien. No, pues no, o sea, ya vieron que no es así. Entonces es algo complejo que se tiene que manejar por un médico especialista. ¿Estamos? Entonces, Llavero, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta plática tan amena que al fin te lo agradezco un chingo, Llavero, que la hayas aceptado?
y espero tenerte en otros capítulos futuros o que te quedes de base conmigo porque tienes bastante madera. Entonces, ¿cuáles serían tus conclusiones, mi llaverito? Pues mira, como tú bien lo mencionabas, ¿no? La depresión es una enfermedad, eso nos tiene que quedar muy claro. Si hay síntomas donde tú te sientas triste, donde tengas alguno de los síntomas que ya mencionamos un chorro de veces, acude a un médico y sácate de dudas. A lo mejor es un duelo, a lo mejor es algo transitorio, pero siempre tenemos que ir y que nos digan qué es. Y otra, el tratamiento, como dice el Borre, solamente tiene que ser por un profesional, tanto como por un psicólogo que te dé tu terapia, tanto como por un psiquiatra o por un médico general que te recete antidepresivo, pero siempre tiene que ser con un profesional. Si te dicen que los imanes, si te dicen que, no sé, las limpias, que si te tomas esto, o sea, siempre pregúntale a tu médico. Yo sé que el efecto placebo de muchos de esos tratamientos les llega a funcionar a los pacientes, pero no va a sustituir nada. O sea, yo les digo a mis pacientes, si tomarte tu té de limón en la noche te va a ayudar a dormir, tómatelo mientras te tomes tu fluoxetina y tu benzo que te di en la noche. O sea, no pasa nada, simplemente pregunten, porque si llega a haber tés o llega a haber chochos que les dan que pueden interferir con el medicamento. Entonces, siempre cuando estén frente a tratamientos alternativos, pregúntenle a un médico. Ahora sí que es para cuidar su salud, ¿no? Porque hemos visto intoxicaciones por medicamentos, hemos visto pacientes que se suicidan porque nunca fueron a un médico. Entonces, hay que evitar esas complicaciones y hay que darle la seriedad a la depresión y a todas las enfermedades psiquiátricas que ameritan, pues, como ya les dije, y como dice el Borre, no nada más es de que estoy triste y échale ganas, o sea, no, tenemos evidencia científica que cuando un paciente está deprimido, algo está fallando, así como cuando hay otra enfermedad. Entonces, en pocas palabras, sí es real este pedo, tiene muchas complicaciones y otra es algo que se puede tratar, nada más es cuestión que sean canalizados a donde deben de canalizarse, ¿no? Entonces, pues Borreguito, yo también te agradezco mucho la oportunidad. Sí les acaba mucho, pero ya me atreví, ya me solté el cabello. Entonces, pues ahora sí que si hay alguna duda después sobre algún tema o igual en los comentarios o quieren que les apoye con algo, mientras esté ahora sí que dentro de mi rama, no digo de experticia porque no soy experta en nada, pero mientras sea algo de lo que me estoy dedicando a estudiar, con todo el gusto del mundo. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperemos que hayan aprendido un chingo y se les haya quedado claro algunos conceptos generales de lo que es la enfermedad y que algunos médicos también hayan repasado un poquito. Y lo más importante, que se les haya metido ese gusanito, esa inquietud de buscar la información, que es el principal de este programa. Que todos vayan viendo sobre los temas que les van interesando y busquen un poco más y cuestionen. Pues muchas gracias a la doctora, súper chingona, ya vieron, muchas gracias por darnos toda esta información. Salud, cabrona, otra vez. Salud y muchas gracias, Y un Borrito. abrazo virtual, Yabelito. Muchas gracias. Igualmente. Recuerden compartir el enlace de podcast con sus amigos, familia, vecinos, novia, mascota, todo lo que tengan de conocidos que puedan escuchar. Estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e eBooks. Pueden visitarnos también en nuestras redes sociales, mandarnos sus preguntas, sugerencias, temas que les gustaría de que hablemos, tanto de medicina como de otros temas que no sepamos porque tenemos más secciones. En Facebook, los médicos también pistean, correo electrónico, médicos también pistean @gmail, Twitter @lpistean, las dos primeras con mayúsculas, YouTube igual y en las redes. Y también recuerden, eso es obvio, que si les gustó el programa, quieren que nos escuchemos mucho mejor, porque grabamos bien feo ahorita, o quieren que sigamos tomando lo que quieran, pues aceptan sus donaciones a nosotros en el paypal.me, que es paypal.me/LPistean, con mayúsculas las primeras, los links están ahí. Y pues bueno, queridos puerquitos, esto fue todo. Recuerden, todo es mentira hasta que ustedes mismos lo investiguen. Muchas gracias, Llavero, una vez más. Yo soy el Borre, ella es la Llavero, y esto fue Los médicos también pistean. Salud. Salud.